Hola, mi amigo querido. Esta semana grabo este comentario mientras me encuentro en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, iniciando una caravana de capacitación para la iglesia. Pues esta semana responderemos a una pregunta que mucha gente se hace al devolver el sagrado diezmo. La gente se pregunta, ¿cómo es usado finalmente el diezmo? ¿Quién lo administra? Y por otro lado, las personas que administran el diezmo no corren el riesgo de usarlo de manera inadecuada. En ese caso, si las personas usan mal el diezmo, ¿debo continuar devolviéndolo o puedo usarlo a mi criterio, ayudando a los pobres, por ejemplo, o a algún predicador independiente que yo creo que es usado por Dios? ¿Debo hacer esto de acuerdo a las impresiones que Dios coloca en mi corazón? Bueno, la semana pasada vimos que el diezmo es del Señor y por lo tanto devolvérselo es un asunto de honestidad con Él. Yo no lo puedo usar a mi criterio. Debo respetar las instrucciones divinas con respecto a su uso. En el estudio de esta semana analizaremos este asunto. Pero lo primero que debemos saber es que antes de irse al cielo, Jesús reunió a sus discípulos y les confió la misión de predicar el Evangelio a todo el mundo. Esta orden no fue dada porque Jesús no pudiera predicar el Evangelio. Ahora, Jesús es Dios. Si Dios quisiera, el mundo entero sería evangelizado en un instante. Ahora, Dios nos confió la misión porque nosotros necesitamos involucrarnos en la evangelización para crecer en nuestra experiencia cristiana. El cumplimiento de la misión en la vida espiritual es como el ejercicio en la vida práctica. La persona que no se mueve físicamente corre el riesgo de atrofiarse. Y en la vida espiritual, la persona que no sale, busca una persona para conducirla a Jesús, también corre el riesgo de atrofiarse espiritualmente. Por lo tanto, Dios quiere que participemos activamente de la obra más importante en la tierra, que es la obra de conducir personas a Jesús. Y es responsabilidad del mayordomo fiel buscar a esas personas que aún no conocen el Evangelio y hablarles de las buenas nuevas de salvación. Pero al mismo tiempo es también su responsabilidad apoyar esta misión con los recursos que Dios le ha confiado. La participación en la misión profundiza el compromiso personal de presentar a Cristo a los demás y profundiza la vida devocional, la vida espiritual. Es el deber de cada discípulo que se ha transformado en un mayordomo, en un obrero del Señor, entregar el diezmo para esta sagrada misión. Y ahora, ¿cuál es el plan financiero aprobado por Dios para el cumplimiento de la misión? Malaquías 3:10 dice: entreguen completos los diezmos en mi tesorería y habrá alimento en mi templo. Con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Ahora, yo te pregunto, ¿qué significa devolver los diezmos completos? ¿Qué significa la frase, habrá alimento en mi templo? Como hemos visto, la gente devuelve el diezmo desde los días de Abraham, de Jacob y probablemente desde antes. El diezmo es parte de un plan divino para sostener a la iglesia de Dios. En todas las épocas Dios ha tenido gente que estuvo dispuesta a financiar la misión de la iglesia. Todos tenemos la responsabilidad de trabajar juntos para sostener económicamente la obra de Dios en la tierra. No podemos darnos el lujo de ser desorganizados o descuidados en este asunto. Entonces, a lo largo de este estudio veremos, pues, cuál es el propósito del uso del diezmo. En la segunda parte hablaremos más de lo que dice Malaquías 3:10 que acabo de leer. Y ustedes acaban de leer en la
pantalla. Vamos a hablar especialmente de la última parte. Dice, con esto pueden ponerme a prueba. Verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes bendiciones. Lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Para entender correctamente lo que registra Malaquías en este texto, hay que saber que en la literatura hebraica el pensamiento más importante de un texto no va primero, sino que se registra por último. Y lo último que dice el versículo que acabo de leer es, lo digo yo, el Señor de los ejércitos. Es como si Dios firmara una promesa que el profeta está escribiendo. ¿Y cuál es el valor de una firma? Te voy a hacer una ilustración. Si yo te doy un cheque de $1,000,000 con mi firma, por favor no lo vayas a cobrar, porque ese cheque no te va a servir de nada, porque yo jamás en mi vida he visto $1,000,000. Pero si recibes un cheque de $1,000,000 firmado por Bill Gates, ahí ve corriendo al banco, porque $1,000,000 no le hace ni cosquillas a Bill Gates. Ese cheque sí tiene fondos. ¿Te das cuenta? Por eso Dios firma esta promesa. Lo más importante del texto es la firma de Dios abajo. Lo digo yo, el Señor. ¿Y qué es lo que Dios promete? ¿Qué es lo que Dios dice en este texto? Él promete una bendición especial a los que son fieles en la devolución del diezmo. A la letra dice, verán si no les abro las ventanas de los cielos y derramo sobre ustedes abundantes bendiciones. Solo que esta bendición no es solamente en el aspecto financiero. La abundancia que Dios promete no es solamente de dinero, porque la vida no es solo dinero. La bendición de Malaquías está relacionada con la palabra shalom en hebreo. Los judíos se saludaban, en lugar de decir buenos días, se saludaban con la palabra shalom. Shalom. Shalom es una bendición espiritual y material. Involucra salvación, felicidad, paz mental, la capacidad de enfrentar las adversidades de la vida con actitud victoriosa y naturalmente también prosperidad financiera. Y el diezmo, la bendición que Dios promete con la fidelidad del diezmo es este shalom, esta abundancia de bendiciones en todos los aspectos de la vida. Pero hay más. La bendición divina nos obliga, de cierta manera, a compartir esa bendición con los más necesitados. En otras palabras, somos bendecidos para poder bendecir a las otras personas. Dios puede extender sus bendiciones por todas partes a través de nosotros, derramando las bendiciones sobre nosotros. Y eso lo dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 8 y 9. Lo voy a leer. En fin, únanse todos en un mismo sentir. Sean compasivos, misericordiosos, amigables, ámense fraternalmente y no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición. Al contrario, bendigan pues ustedes. Fueron llamados para recibir bendición. Aquí está el pensamiento. Bendigan, pues ustedes fueron llamados para recibir bendición. Somos agentes de bendición, pero ¿cómo podríamos ser agentes de bendición si no hemos sido bendecidos? ¿Y cómo podríamos ser bendecidos si no hemos sido fieles en la devolución de aquello que le pertenece a Dios? En la tercera parte hablaremos del propósito del diezmo. Pablo le escribe a Timoteo diciendo, no pondrás bozal al buey que trilla. Y después añade, digno es el obrero de su salario. Ahora, estas dos frases que Pablo usa está en 1 Timoteo 5:18. Voy a leer literalmente el texto, pues la Escritura dice, no pondrás bozal al buey que trilla y digno es el obrero de su salario. En este versículo Pablo cita primero algo que Moisés había dicho en Deuteronomio capítulo 25:4 con relación al buey.
Y después menciona lo que Jesús dijo en Lucas 10:7 con relación a digno es el obrero de su salario. La frase sobre el buey es un proverbio antiguo y significa que es justo que el buey coma mientras trabaja. No puede trabajar sin comer. De la misma manera, el segundo proverbio que Jesús citó y que ahora Pablo también cita, significa que los obreros dedicados de tiempo completo a predicar el Evangelio, pues debieran recibir un auxilio económico para su manutención, porque todo su tiempo es dedicado a la obra de la predicación del Evangelio. Para entender mejor lo que estoy diciendo, es necesario conocer la soberanía de Dios y su cuidado con todo lo que Él establece. Por ejemplo, al establecer el ministerio de los levitas, que se dedicaban exclusivamente a las actividades espirituales en los tiempos de Israel, el Señor pues determinó que los levitas usaran el diezmo para su manutención. Eso es lo que dice Números capítulo 18, versículo 26. Habla con los levitas y diles: cuando ustedes reciban de manos de los hijos de Israel los diezmos que yo les he dado como su herencia, deberán presentarme el diezmo de los diezmos como ofrenda mecida. O sea, los levitas recibían el diezmo, comían del diezmo, se mantenían con el diezmo, pero por su vez ellos también tenían que devolver a Dios el diezmo de lo que recibían. Bueno, lo mismo sería hoy con quienes dedican su vida a predicar el Evangelio de tiempo completo. El sistema de diezmos es el medio que Dios escogió para sostener el ministerio y se ha utilizado a lo largo de toda la historia de la salvación para la manutención del ministerio. Por eso Pablo afirma en 1 Corintios 9:14 lo siguiente: ¿acaso no saben ustedes que los que trabajan en el templo comen del templo? Se estaba refiriendo a los levitas. Y que los que sirven al altar participan del altar, de las ofrendas del altar. Así también el Señor, dice Pablo, ordenó a los que anuncian el Evangelio que vivan del Evangelio. ¿Y por qué dice esto Pablo? Porque en aquellos tiempos habían personas que creían que el diezmo debería ser usado de otra manera y criticaban cuando los apóstoles usaban el diezmo para su manutención. Leamos lo que dice 2 Corintios, capítulo 11, versículos 7 al 10. Pablo les está amonestando ahí, les dice: ¿acaso cometí un pecado al humillarme a mí mismo y al predicarles el Evangelio de Dios gratuitamente? Pablo está escribiendo a los corintios, y entre los corintios había gente que criticaba diciendo: ¿por qué Pablo usa el diezmo? Pero entonces Pablo les dice: ¿acaso cometí un pecado al humillarme a mí mismo, al predicarles el Evangelio de Dios gratuitamente? ¿Por qué Pablo les dice: he predicado el Evangelio gratuitamente a ustedes? Porque ellos decían: Pablo está usando el diezmo para su manutención. Pero mira lo que dice Pablo: al predicarles el Evangelio de Dios gratuitamente, para que ustedes fueran enaltecidos, he despojado a otras iglesias al recibir un salario para servirles a ustedes. Pues los corintios eran criticones, criticaban, condenaban, juzgaban, pero Pablo no había usado el diezmo de la iglesia de Corinto, había usado el diezmo de otras iglesias para su manutención, y sin embargo eran los corintios que estaban criticando. Sigo leyendo el texto. Y cuando estaba entre ustedes y tuve necesidad, no fui una carga para nadie, pues lo que me faltaba lo suplieron los hermanos que vinieron de Macedonia. ¿Ves? El diezmo de Macedonia es el que mantenía a Pablo. Y los criticones eran los corintios, cuando de los corintios él no había tomado nada del diezmo. Sigo leyendo. Procuré entonces no ser una carga para ustedes, y seguiré haciéndolo así. Por la verdad de Cristo que está en mí, no se me impedirá tener este motivo de orgullo en las regiones de Acaya.
Interesante lo que Pablo dice hoy. Y muchas veces refleja la actitud de mucha gente hoy también. Vamos a la cuarta parte. Veamos aquí otro principio que está involucrado en el tema del diezmo. ¿A dónde debemos llevar el sagrado diezmo? Dios es un Dios de orden. Existe un depósito para todo lo que Dios creó. Por ejemplo, Jeremías 10:13 dice que hay un depósito para el viento. El texto dice, habla él y se juntan las aguas en los cielos y se levantan las nubes en los confines de la tierra. Con los relámpagos le abre paso a la lluvia y deja que el viento salga de sus depósitos. Hay un depósito para el viento. También hay un depósito para el agua. Salmos 33:7 dice, el Señor junta el agua del mar en una vasija y pone en un depósito las profundidades del mar. Hay un depósito para el agua. Y para la nieve y el granizo también hay un propósito. Job 38:22 dice, ¿has entrado en los depósitos de la nieve? ¿Has visto dónde está almacenado el granizo? Interesante. Ahora, lo más interesante que todo esto es que Él, Dios, tiene el control de esos depósitos. Ahora yo te pregunto, ¿por qué entonces no tendría un depósito para el diezmo sagrado? ¿Y por qué Él no tendría el control de ese depósito? Números 18:21 dice, a los hijos de Leví les he dado como herencia por su ministerio todos los diezmos de Israel, ya que ellos sirven en el ministerio del tabernáculo de reunión. Y en Malaquías, Dios dice, traed todos los diezmos al alfolí. El alfolí era la tesorería del templo, el depósito del diezmo. Había una especie de granero también en el templo de aquellos días, o al lado del templo, porque en aquellos tiempos el diezmo también era traído del fruto de la tierra, de los animales. No era solo dinero. En Deuteronomio capítulo 12, versículos 5 y 6, Dios instruyó a su pueblo diciendo, sino que buscarán el lugar que el Señor su Dios escoja de entre todas las tribus para poner allí la residencia de su nombre, y allí acudirán para llevar sus holocaustos y sacrificios, diezmos, ofrendas elevadas, sus votos y ofrendas voluntarias, y las primicias de sus vacas y de sus ovejas. O sea, Dios instruía. Hay un depósito que pertenece al templo. La gente que administra el templo, la vida de la iglesia, es la que administra ese dinero. ¿Y quiénes son ellos hoy? Los ministros. Ahora, ¿pueden equivocarse? Claro que pueden equivocarse, pero ellos darán cuenta a Dios de sus errores. Yo voy a ser fiel a Dios devolviéndole lo que es mío. Si alguien usa mal ese sagrado diezmo, pues él dará cuenta a Dios. Yo no puedo ser responsable por lo que otro es responsable, porque a mí no me dio Dios la responsabilidad de administrar el sagrado diezmo. Llegamos al fin de este comentario hablando del diezmo y la salvación por la fe. Lo primero que necesitamos entender es que Dios no puede ser comprado. No es porque le das el diezmo, estás comprando los favores de Dios. Tampoco podemos creer que Dios necesita de nuestro dinero, pues Dios es Dios, pues. A lo largo de mi vida he visto a Dios haciendo milagros, literalmente, para llevar su obra adelante. No había un centavo para un determinado proyecto y Dios de repente hacía aparecer ese dinero. Dios es Dios. El diezmo es una manera de conocer la soberanía divina. Ni siquiera es gratitud. Es respeto, es adoración al que es dueño de todo, que por amor compartió su vida con nosotros. No podemos caer en el peligro de creer que porque somos fieles en el diezmo, Él está obligado a bendecirnos. Le voy a contar una experiencia, y esta experiencia es interesante. En algún lugar, en el campo, en la agricultura, había un hermano fiel en la devolución de sus diezmos, y los vecinos, pues que no eran cristianos, se reían de él, se burlaban de él. Eres tonto, estás devolviendo dinero ahí para que los pastores coman, etc. Tú sabes cómo son los incrédulos. Pero él era fiel. Y entonces vino una plaga de langostas, como una nube negra, venía, pues, y todos comenzaron a desesperarse, y él tranquilo, el hermano fiel, cristiano, tranquilo, porque había prometido, pues, si yo soy fiel a Dios, pues Dios va a cuidar mi plantación
de trigo, pero vino la plaga de langostas, vino, y no comió ninguna chacra, solo acabó con la chacra de él, con el sembrío de él, con todo el trigo de él. Y de los vecinos incrédulos no tocó nada. Entonces, cuando pasó la plaga, los vecinos vinieron a burlarse de él. Oiga, ¿cómo dices que Dios cumple su promesa? Y él, tranquilo, les hizo una pregunta. Les dijo, ¿de quién son las langostas? De Dios. ¿Y de quién es esta plantación de trigo? De Dios. Entonces, ¿dónde tienen que comer las pobres langostas de Dios? En el sembrío de Dios. Y es por eso que comieron en mi sembrío. No podrían comer el sembrío de ustedes porque sería deshonestidad. Bueno, esa es la actitud del cristiano. Yo soy fiel a Dios y si aparentemente no me bendice, ¿cuál es el problema? Pero en el caso de este hombre, unos días después comenzó a florecer de esas plantaciones de trigo comidas, comenzó a florecer de nuevo el trigo y ese año tuvo la más grande cosecha de todos los tiempos, porque así es Dios. El problema es que nosotros somos inmediatistas. Por eso este tema, el diezmo, tiene que ver con la justificación por la fe, en el sentido de que ¿qué es justificación por la fe? Pues tú no haces nada, Dios lo hace todo. Igual con el diezmo. Cuando tú le das el sagrado diezmo a Dios, se lo devuelves, tú te quedas con menos, aparentemente, no te va a alcanzar. Pero Dios va a tomar control de todo. Dios va a hacer por ti lo que tú no haces. ¿Y qué es justificación por la fe? Es la obra de Dios que echa por tierra la obra del hombre y hace por el hombre lo que él no puede hacer. Entonces esa experiencia tiene que ser tuya, realmente tuya. Vas a deleitarte en las maravillas que Dios ha planeado para tu vida cuando aprendes a ser fiel con Él. Que Dios te bendiga ricamente. Vamos al texto bíblico para esta noche. Romanos capítulo 6. El tema de esta noche es muy, muy interesante. El versículo 3 es el texto. Dice, es una pregunta, dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Interesante. Dice así, ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? De acuerdo a lo que Pablo dice, esta noche David ha sido bautizado en la muerte de Cristo. Ahora, ¿qué significa ser bautizado en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? Ser bautizado en la muerte de Cristo. Este es un asunto tan importante, ¿sabes? Este es un asunto de vida o de muerte. Para entender qué cosa significa ser bautizado en la muerte de Cristo, para que entiendas qué quiere decir cuando eres bautizado en la muerte de Cristo, primero tienes que entender qué es la muerte. Y para entender qué es la muerte, primero tienes que entender qué es la vida. Porque la muerte es lo contrario de la vida. La muerte es la ausencia de vida. Donde hay muerte, no hay vida. Y donde hay vida, no hay muerte. Muerte y vida juntas no pueden andar. Entonces, para que tú entiendas qué quiere decir cuando eres bautizado en la muerte de Cristo, tienes que entender lo que es la muerte. Pero para eso tienes que entender lo que es la vida. Ahora, ¿qué es la vida? Esto es lo que mucha gente no entiende. Mucha gente piensa que una persona está viva cuando respira, cuando se mueve. Por ejemplo, todos los que estamos aquí estamos vivos. Sí, desde el punto de vista biológico, todos estamos vivos, porque todos respiramos, porque todos nos movemos. Pero la vida no es solo el aspecto biológico, porque tú no eres solo un cuerpo. Tú, además de cuerpo, eres sentimiento. Tú amas,
tú te encolerizas, tú sufres, tú te resientes, tú eres sentimiento. Y tú también tienes un aspecto espiritual en tu vida. Entonces, la vida, para ser completa, tiene que abarcar todas las áreas de tu vida. Desde el punto de vista biológico, una persona que respira, que se mueve, está viva. Entonces, todos nosotros biológicamente estamos vivos. Algunos más, otros menos, pero todos estamos vivos. Unos enfermos, otros sanos, pero todos estamos vivos. Ahora, pero para que tú vivas la vida en plenitud, tú tienes que entender qué es la vida realmente. Y cuando Jesucristo estuvo en esta tierra, dijo así: yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo podría predicar una semana entera solo de este versículo. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Mira, ¿para qué sirve un camino? ¿Para qué sirve un camino? A ver, un camino sirve para llegar a un lugar, ¿no es cierto? Si tú quieres llegar a Dallas, tienes que agarrar la 41 norte. La 45 norte. Pero si tú agarras la 45 sur, te vas a México. ¿Tú te das cuenta? El camino sirve para llevarte a un lugar. El camino sirve para llevarte a un lugar. Hay gente que dice: pastor, no sé cómo salvar mi matrimonio. Es que no conoces el camino, porque hay un camino para salvar tu matrimonio. Pastor, no sé cómo pagar mis deudas. Es que no conoces el camino, porque hay un camino para pagar las deudas. Pastor, no sé cómo perdonar. Tú sabes que el perdón es una cosa vital en la vida, porque el odio, el rencor te envenena. Si tú guardas rencor por una persona, guardas odio por una persona, tienes que entender que ese tu odio, ese tu rencor no le hace nada al otro. No le hace nada, el otro está feliz. Pero a ti, el odio guardado en tu corazón te mata. Entonces, la cosa más tonta de la vida es odiar, es guardar rencor, es la cosa más sin sentido. Porque si tu resentimiento, tu rencor, tu odio le hiciera un poquito de mal al otro, pues hasta por lógica diríamos: bueno, síguelo odiando porque lo estás haciendo sufrir. Pero es que tu odio al otro no le hace nada, pero a ti te va matando día y noche. Entonces hay gente que dice: pastor, yo quisiera perdonar, pero no puedo. Es que no conoces el camino. Hay un camino para perdonar. Hay un camino para sacar a tu hijo de las drogas. Hay un camino para dormir en paz en la noche, porque hay gente que no puede dormir. Vive revolcándose en la cama de un lado para otro y no logra dormir. Toma una pastilla, después 2, después 4, después 5 y no duerme. ¿Quieres dormir en paz como un angelito toda la noche? Necesitas conocer el camino. ¿Cómo hacer para dormir bien? Ahora viene Jesús y dice así: yo soy el camino. Y dice que si tú le entregas el corazón a Jesús, Él te lleva, Él te guía para arreglar los problemas en casa, para arreglar tus problemas financieros, para arreglar tus problemas emocionales. Él es el camino. Él es la verdad. La verdad. La verdad no es un concepto. Hay gente que dice así: cada uno tiene su verdad. Eso no es verdad. La verdad no es un concepto. La verdad es una persona. Jesús dice: yo soy la verdad. ¿Y por qué es necesario vivir en la verdad? ¿Por qué? Porque la verdad es como la luz. La mentira es como las tinieblas. Cuando andas en la mentira, te hieres, te caes, te tropiezas, te rompes la cabeza, te rompes la pierna, porque estás andando en la oscuridad. Cuando sales de la oscuridad, entras a la luz de la verdad. Tu mundo se abre. Tú entiendes las cosas, ves, comprendes las cosas.
Pero la verdad no es un concepto, no es una doctrina, no es una teoría, la verdad es una persona. Cuando tú rechazas la verdad, estás rechazando a Jesús, porque Él dijo, yo soy la verdad. Yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Jesús es la vida. Entonces viene el asunto aquí. Mira, aquí está Jesús y Él es la vida. Juan dice, el que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El propio Señor Jesucristo dijo, yo he venido para que tú tengas vida y vida abundante. Porque eso es lo que Dios quiere, que tú tengas vida abundante, vida plena, vida con alegría, que tú tengas ganas de vivir, que tú te despiertes de mañana con ganas de vivir, que levantes las manos al cielo y digas, Señor, gracias, estoy vivo, lleno de deuda, pero estoy vivo, Señor. Porque ni la deuda ni los problemas de la vida no son problemas cuando estás vivo y cuando estás en Cristo. Porque cuando estás en Cristo tienes ganas de vivir. El problema es que si Jesús es la vida y tú te separas de Jesús, ¿de quién te estás separando? De la vida. Y al separarte de la vida estás entrando al territorio de la muerte. De aquí para aquí todo es territorio de muerte. Cuando tú entras al territorio de la muerte, no dejas de respirar. Sigues respirando. Pero esto ya no es vida, esto es muerte. Esto es muerte. No es una muerte instantánea. Un día vas a morir. La muerte eterna va a llegar, pero desde que te separas de Jesús, que es la vida, hasta que llegue la muerte eterna, hay un largo camino que la Biblia le llama camino de condenación. Este es territorio de muerte. Vuelvo a repetir, no es una muerte instantánea. Ojalá que fuera. ¿Y por qué digo ojalá? Porque si murieras, te separas de Jesús y mueres, ya no sufrirías. Pues ya los muertos ya no saben nada, pero no mueres, quiere decir, no dejas de respirar, sigues vivo, pero ya en el territorio de la muerte. En este territorio de muerte suceden dos cosas. Primero, el diablo te puede quitar todo, todo. Te quita el dinero, te quita la familia, te quita el empleo, te quita los valores, te quita los principios, te hunde en la desesperación, no puedes dormir, no sabes qué hacer, te preguntas, Dios mío, ¿qué hago? ¿Para qué estoy aquí? ¿Para qué vine? Tú ves crecer a los otros y tú cada vez te hundes más y más y más y no tienes explicación, Señor, ¿por qué estoy aquí? Y llega un momento en que mucha gente no aguanta, agarra un revólver, se da un tiro. Porque esto no es vida, esto es... Tú no has escuchado a la gente decir, esta vida es un infierno, esta vida es una maldición, esta vida no es vida. Claro que no es vida, estás en territorio de muerte. La vida solo es vida cuando estás en Cristo. Separado de Jesús, estás muerto. Estás muerto. Andas, caminas, te mueves, trabajas, pero estás muerto, nada te sale bien. Esa es una de las cosas que el diablo puede hacer contigo aquí en el territorio de la muerte. Pero la otra cosa que el diablo puede hacer es que te da todo. Te da todo. Te da dinero, casa, mansión, lo que tú quieras, poder, gloria, fama, aplauso. El diablo te puede dar todo también. ¿Acaso no se atrevió a ofrecerle a Jesús, al propio Señor Jesucristo? Todo esto te daré si postrado me adorares. El diablo es dueño de todo, te puede dar. Pero hay una cosa que él no te puede dar: paz. ¿Y por qué? Porque el pobrecito no tiene paz. ¿Cómo te va a dar lo que no tiene? Y si no tiene paz, ¿de qué te vale el dinero, las casas, las mansiones, el poder, la fama? No te vale de nada. Es como si no tuvieras nada. Por eso hay gente famosa que se mata. Por eso Michael Jackson
que no sabía qué hacer con el dinero, se drogó hasta morir. Por eso Robin Williams, famoso, murió alcohólico, porque en su desesperación pensó, la salida es el alcohol. Esa es la peor tontería que tú puedes pensar. Estás en problemas, la salida es emborracharme. Sí, emborráchate. Cuando te despiertes está todo peor. Ahí tienes que emborracharte más. Y cuando te despiertas está todo peor. Y llega un momento en que pues Robin Williams agarró una cuerda y se ahorcó. Y esta semana murió otro artista. Están escondiendo la razón. Famoso, pero vacío. ¿Y por qué vacío? Porque no tienes paz. Entonces, en este territorio de muerte, el diablo o te quita todo, te lleva a la desesperación, o te da todo, pero no te da paz y de nada te sirve, igual te lleva a la desesperación. Y algunos ya ni esperan que llegue la muerte eterna, ya en el camino ellos mismos se matan. Si tú te preguntas, pastor, ¿por qué nada me resulta bien? ¿Por qué todo lo que intento? ¿Por qué todo lo que hago? Yo me esfuerzo, yo trabajo. El otro día una señora me decía, pastor, yo trabajo en 2 empleos. Hago por año más o menos $70,000. Lo que para aquí Estados Unidos no es para que digas que eres rico, pero también no es para que pases necesidad. 2 empleos. Dice, pastor, no tengo un centavo. Debo a todo el mundo. Soy una mujer infeliz. ¿Qué me falta? Pero ella tiene tiempo para todo menos para Dios. Ella piensa que Dios es un detalle. Bueno, eso depende de la fe de cada uno. No depende de la fe de cada uno. Esta es la realidad de la vida. La vida es Cristo. Solo en Él tu vida tiene sentido. Puedes tener dificultades. Los que están en Cristo pueden enfrentar dificultades también. Pero las dificultades no te amilanan, no te destruyen, porque el Señor Jesucristo genera esperanza en tu corazón. Esperanza es ver el futuro sin miedo, la certidumbre de que mañana es otro día. Y hay una cosa, el diablo te puede quitar todo, te puede hacer sufrir también aunque estés en Cristo. ¿Pero por cuánto tiempo? Jesús murió el viernes, el diablo dio la carcajada. El sábado Jesús estaba en la tumba, el diablo siguió dando la carcajada. El domingo Jesús estaba en la tumba, el diablo dio la carcajada, pero de repente la tierra se abrió y Jesús resucitó. Y el diablo tuvo que tragarse su carcajada. ¿Sabes lo que Dios te está diciendo? Es que el diablo te puede hacer sufrir 1 día, 2 días, pero hay un tercer día en que él va a tener que tragar su carcajada. Porque tú eres hijo de Dios, tú eres un príncipe del reino, tú no eres cualquier ser humano. Eso si estás en Cristo. Pero si no estás en Cristo, si estás en el territorio de la muerte, pues ahí eres una pobre víctima. El diablo juega contigo como le da la gana, hace contigo lo que le da la gana. Destruye tu matrimonio, destruye a tus hijos. En la desesperación te metes a los vicios, a la pornografía, al alcoholismo, al cigarro, a las drogas. ¿Y cuál es el resultado? No logras nada, no hay solución. Te metes a la brujería, a la hechicería, a los cristales, a esto, a aquello, a las pirámides, y no encuentras salida. El humanismo viene y te dice, no, saca la energía, y ahí, oh, la buena vibra, que eso, que aquello. ¿Qué buena vibra? Estás en territorio de muerte. Aquí todo es muerte, aquí nada te sale bien. Ahora viene la pregunta. Si tú estás aquí y te das cuenta que la solución está en Cristo, ¿hay salida para ti, sí o no? ¿Y cuál sería la salida? ¿Cuál sería la salida lógica? Regresa, vuelve, ve a Jesús, entrégate a Jesús, ríndete a Jesús. ¿Y Jesús te recibiría o no? Claro que sí. Él está con los brazos abiertos diciendo, hijo, ven, 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 te está llamando. Y hay una cosa, el diablo puede hacer todo lo que quiera para jalarte para aquí.
para que dejes el territorio de la vida y entres al territorio de la muerte. Pero el diablo no tiene ningún poder para impedir que vuelvas allá. No, porque todo es asunto de tu decisión, tu voluntad. Tú viniste aquí porque quisiste, y si regresas será porque quieres. El diablo no te puede impedir que vayas si tú quieres. Entonces tú comienzas a regresar a Jesús, a regresar a la vida. Pero cuando estás en el camino, ahora les voy a hacer una escenificación así para que ustedes entiendan. Porque el diablo conoce la Biblia. El otro día alguien me dijo: pastor, ¿el diablo es ateo? No, el diablo no es ateo, el diablo es creyente. Y eso lo dice la Biblia. Santiago dice: ¿tú crees en Dios? Muy bien, el diablo también cree. Entonces el diablo es creyente, el diablo no es ateo. Entonces no pienses que porque eres creyente tú estás bien, porque el diablo también es creyente y no le ayuda de nada. Creer, eso no es suficiente. La vida cristiana no es solo creer amén, amén, amén. Te vas a morir diciendo amén y nada va a pasar. Tienes que vivir la vida cristiana, tienes que comprometerte con las enseñanzas divinas. Pero sigue diciendo amén, no está mal decir amén. El problema es solo decir amén y acabado ahí. No. Entonces, ¿qué pasa? El diablo estudia la Biblia, el diablo conoce la Biblia. ¿Te acuerdas que cuando fue al desierto a tentar a Jesús fue con la Biblia abierta y le agarró versículos de la Biblia? Y yo te digo una cosa: el diablo conoce la Biblia mejor que muchos de los que están aquí, porque el diablo usó cada versículo a Jesús. Está escrito, mira, está escrito, está escrito. El diablo es un diablo bíblico, no solo un diablo creyente, sino un diablo bíblico. Y como conoce la Biblia, cuando tú estás regresando a los brazos de Jesucristo, el diablo que conoce la Biblia le dice: espera, Señor, espera. Aquí viene la dramatización que les voy a hacer. Señor Jesús, espera un poco. ¿Lo vas a recibir a este miserable pecador? Jesús dice: sí. ¿Y por qué lo vas a recibir? Porque lo amo y él está regresando a mí. Ahí el diablo viene y le dice: espera. ¿Este libro que tengo aquí es la Biblia o no? Sí. ¿Y es tu palabra? Sí. ¿Y tú sabes lo que está escrito aquí? Claro, yo sé, porque fue escrito por inspiración del Espíritu. ¿Y qué dice aquí en Romanos 6:23? ¿Qué dice? A ver, ¿qué dice? ¿Ah? Porque la paga del pecado es la muerte. Entonces él dice: Señor, ¿eso es verdad? ¿La paga del pecado es la muerte? Sí. ¿Quiere decir que el que pecó tiene que morir? Sí. ¿Y este miserable pecador pecó o no pecó? Sí. ¿Y entonces por qué lo vas a recibir? ¿Tiene que morir o tu palabra es mentira? No, es verdad. Entonces tiene que morir. ¿Y ahí? ¿Qué hacemos ahora para resolver el problema del hombre? Porque Dios quiere recibirlo y el hombre quiere regresar. Pero la palabra de Dios es eterna y no cambia. Y dice que el que peca tiene que morir. Ahí entra la persona maravillosa de Jesucristo. Porque Jesucristo le dice al diablo lo siguiente: mira, él pecó y tiene que morir, pero yo fui a la tierra como un ser humano y fui tentado en todo y nunca pequé. Por lo tanto, yo no tenía por qué morir, y sin embargo morí. Entonces la muerte que yo recibí sin haber hecho nada, se la voy a entregar al ser humano para que él pague su deuda. Él ya no necesita morir. Él pecó y tiene que morir, pero como yo no pequé y morí, le voy a dar mi muerte para que él pague su deuda y él ya no necesita morir.
y el problema del hombre está solucionado. ¿Sí o no? Infelizmente no. Esa es la triste noticia que tengo para ustedes esta noche. Pero pastor, ¿cómo no? No. Ahora vas a entender lo que Pablo dice cuando dice: ¿no sabes tú que cuando te bautizas en la muerte de Cristo? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué quiere decir ser bautizado en la muerte de Cristo? Tú estás aquí, has pecado, tienes que morir, no quieres morir. Cristo murió por ti, pero para que la muerte de Cristo te sirva, tú tienes que ir al tanque del bautismo, porque cuando te bautizas estás muriendo la muerte de Cristo. Y cuando el diablo viene a reclamar diciendo: has pecado y tienes que morir, tú le dices: sí, yo pequé, tenía que morir, pero la muerte de Cristo en el bautismo. Ay, pastor, pero que no quiero morir. Entonces vas a tener que bautizarte. Pero pastor, no estoy preparado. Entonces vas a morir. Pero pastor, todavía no. Entonces bautízate. Pero pastor, no tienes opción. Todos pecamos y estamos destituidos de la gloria de Dios. No hay justo ni siquiera uno. La paga del pecado es la muerte. Todos tenemos que morir. ¿No quieres morir? Hay solución. Cristo murió por ti. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, tienes que bautizarte. ¿No quieres bautizarte? Tienes que morir. ¿No quieres morir? Tienes que bautizarte. ¿No quieres bautizarte? Tienes que morir. ¿Qué prefieres? ¿Qué prefieres? Y no es muerte instantánea, es muerte lenta, lenta. ¿Quieres salir de esta situación? Bautízate. ¿No quieres bautizarte? Vas a seguir muriendo la muerte. ¿No quieres esto? Bautízate. No tienes otro camino. El bautismo no es una opción. Pero hay gente que me dice así: ay, pastor, téngame paciencia, pastor, déjeme pensarlo, pastor. Y el otro día alguien me dice: pastor, yo quisiera bautizarme, pero es que en la iglesia he encontrado dos hipócritas que viven, que no viven lo que predican. Y cada uno inventa su argumento. Ahora yo te voy a hacer una ilustración. Vamos a decir que te estás ahogando en el mar. Te estás ahogando en el mar, ya tragaste agua, estás morado, ya no puedes más, has luchado, ya estás sin fuerza, ya te estás ahogando, y cuando ya estás ya para morir, ya para hundirte definitivamente, yo aparezco en un helicóptero acompañado de 2 personas y te arrojo una cuerda, una soga, y te digo: agárrate, agárrate. Y tú todo ahogándote: ay, pastor, téngame paciencia, pastor, déjeme pensarlo. Pues piénsalo. Allá en el fondo del mar, piénsalo. No tienes que pensar. Agárrate de la cuerda, es tu única salida, no hay otra salida. Ay, pastor, pero todavía no estoy preparado. ¿Preparado para qué? Agárrate, es tu única salida. Ay, pastor, pero es que ese que está en el helicóptero con usted es un hipócrita. ¿Y a ti qué te importa? Agárrate, te estás muriendo, te estás ahogando. Tu única salida es el bautismo, es Cristo. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, agárrate. Agárrate de la cuerda salvadora. Yo encuentro en la vida gente desesperada, ¿sabes? Gente que no sabe qué hacer. No sé si ustedes vieron la última Copa del Mundo en Brasil. Cuando terminó la Copa, el Cristo Redentor se encendió de diferentes colores con las banderas de los países participantes. Un juego de luces extraordinario. El ingeniero que hizo ese juego de luces era un ateo alemán,
que viví en el Brasil hace muchos años. Un día fue a unas conferencias, amigo de un amigo personal mío. Él lo llevó al camarín, estuve hablando con él. Y él me dice: pastor, estoy con diabetes, condenado, me están queriendo amputar la pierna, fumo, no puedo parar de fumar, eso complica mi vida, bebo y lo peor, pastor, no puedo dormir, no duermo. Tomaba una pastilla, ahora ya estoy con 6 pastillas, no duermo. ¿De qué me vale todo el dinero que tengo? ¿De qué me vale la fama que tengo? ¿De qué me vale todo el arte que tengo? No me sirve nada, no soy feliz. Y aquel día prediqué este tema. Y le dije: tu única salida es Cristo. Tu única salida es Cristo. No tienes otro camino. Yo quisiera presentarte una tercera opción, que sería: piénsalo un poco. No hay. Dios no te da una tercera opción. O tú mueres en la vida que estás viviendo, o tú sales de esa vida. Pero para que la muerte de Cristo te sirva, tienes que bautizarte. Y cuando hice el llamado y pregunté quién es la primera persona que quisiera levantarse, ese hombre se levantó y vino adelante. 2 meses después falleció bautizado. Y sus últimas palabras fueron: no tengo miedo de la muerte. Cuando yo me encontré en aquella ocasión, él lloraba, decía: pastor, no quisiera morir. No quisiera morir, quisiera ver a mis nietos creciendo. Quisiera llevarlos a pasear por todo el mundo. Tengo dinero, tengo todo. No quisiera morir. 2 meses después de su bautismo, cuando murió, dijo: pastor, no tengo miedo a la muerte. He encontrado a Cristo. Él murió por mí. Estoy libre de todos mis pecados. Estoy perdonado. Y sé que cuando Cristo venga y el arcángel haga sonar la trompeta, yo resucitaré. Y reuniendo a sus hijos y a sus nietos, les dijo: yo quiero verlos. Por favor, bautícense, porque yo quiero reencontrarlos. Esa es la esperanza. Dios te ama, querido. ¿Tú crees que el bautismo es para cambiar de religión? Este hombre no cambió de religión, cambió de vida, no de religión. El bautismo no es para cambiar de religión, es para cambiar de vida. Un delincuente miserable que vivió toda su vida en el pecado, en la miseria, matando, robando, haciendo miseria, encuentra a Jesús, se bautiza. ¿Cambió de religión? ¿Qué religión? Cambió de vida. Conocí a un guerrillero ahí en el Perú, un matador de tanta gente. En un estadio oyó la palabra de Dios, aceptó a Jesucristo, se bautizó. ¿Cambió de religión? No, cambió de vida. El bautismo es cambio de vida. Salir de la desesperación a la esperanza. Salir de las tinieblas a la luz. Salir de la tristeza a la exuberancia de vida. Salir de la derrota a la victoria. Eso es. ¿Por qué? Porque aquí mereces condenación, aquí mereces derrota, aquí mereces tragedia. Pero Cristo ya murió, Cristo ya pagó, Cristo ya sufrió. Todo lo que tienes que hacer es aceptar el sufrimiento de Cristo en tu favor. Pero para que el sufrimiento de Cristo, la muerte de Cristo te sirva, tienes que bautizarte. Porque cuando te bautizas en la muerte de Cristo. Dios te ama como tú no tienes idea, querido. Tú piensas que esta noche Dios está mirando para una iglesia llena.
Dios solo te está mirando a ti. Y Él conoce tus sueños. ¿Por qué viniste a este país? ¿Qué buscas? Cuando estás solo y piensas en tu cuarto, acostado en tu cama, estoy envejeciendo y no he hecho nada. ¿Dónde crees que Dios está? A tu lado. Él conoce tu vida. Él quiere ayudarte. Él te ama. Él quiere llevarte a vivir la vida plena. Pero no puede forzarte. No puede agarrarte con una cuerda y arrastrarte. Solo te puede llamar, llamar y llamar. Por eso esta noche te voy a hacer una invitación especial. Esta invitación no es para los miembros bautizados de la iglesia, porque ustedes un día ya se levantaron y ya fueron. Esta invitación tampoco es solamente para que abras tu corazón y le digas a Jesús: Señor, estoy aquí, te entrego mi vida. Esta invitación es para todos los que se han levantado las otras noches, pero que esta noche quieren avanzar un paso más adelante, porque quieren decirle a Jesús: Señor, yo quisiera prepararme para el bautismo. Tal vez mañana, tal vez la próxima semana, tal vez dentro de 15 días, pero yo quisiera prepararme para el bautismo, porque quiero bautizarme en la muerte de Cristo, porque no quiero más vivir la vida que he vivido hasta aquí, porque quiero vivir la vida abundante que Jesús tiene para mí. Olá, querido. Quando Deus estabeleceu o primeiro casamento no Jardim do Éden, jamais pensou em dar conselhos bíblicos para salvar o casamento. Porque Adão e Eva eram seres perfeitos. O problema com nós é que depois da entrada do pecado já não somos mais seres perfeitos. Temos personalidades deformadas pelo pecado. Quando chegamos ao casamento, somos duas personalidades completamente diferentes. Às vezes, chegamos ao casamento de culturas diferentes, maneiras de ter sido criados diferentes, temperamentos diferentes, visões da vida diferentes. Somos unidos pelo amor, porém, temos um desafio, o desafio de construir o casamento. Esse desafio não se resolve em um ano, em 2, em 5 anos. Por isso, eu sempre digo que o casamento é a única escola onde você se matricula, começa a estudar, mas não se forma nunca, porque você vai envelhecer e vai continuar esse processo de adaptação, e nunca vai chegar ao ideal. Agora, se você está assistindo este vídeo, é porque de alguma maneira o seu casamento está em sérias dificuldades. Então eu vou lhe dar 5 conselhos bíblicos para salvar o seu casamento. Primeiro, reconheça que o seu casamento tem problemas. E o conselho bíblico está registrado aqui em Apocalipse capítulo 3, verso 17, e diz assim: como você diz, sou rico e estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado e miserável e pobre e cego e nu. Este texto é interessante porque apresenta a realidade que Deus conhece, que Deus sabe e que a vida apresenta, e por outro lado apresenta o ponto de vista do ser humano. Aqui Deus diz: você muitas vezes diz que está tudo bem, acha que está tudo maravilhoso, e no entanto está tudo ruim, está tudo mal. Agora, o conselho é:
como você vai salvar o seu casamento se você não tem consciência de que seu casamento anda em problemas? A pior coisa que pode acontecer com você é cair na rotina massacrante de achar que está tudo bem, de achar que está tudo maravilhoso, quando o casal, a esposa ou o esposo, sozinhos sentem que a coisa não está andando, não tem paz no coração, sofrem, se angustiam, se sentem sozinhos. Sabe que não tem pior solidão que a solidão de duas pessoas juntas, que não falam, que não conversam, que muitas vezes se magoam e nem sequer falam que estão sendo magoados. Portanto, se você quer salvar seu casamento, aceite que tem problemas. O doente que não reconhece que está doente, não vai procurar o médico. E se não procurar o médico, vai morrer. O casamento onde o casal não reconhece que está em problemas, nunca vai procurar ajuda. Segundo passo, acerte as contas com Deus. E o texto bíblico para este conselho está aqui no Salmo 127, verso 1, e diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Quer dizer, o casamento, para ser feliz, não precisa de duas pessoas, precisa de três: o homem, a mulher e Cristo. Porque se o Senhor não edificar a casa, não adianta o que você faça. Você pode até ser consciente de que seu casamento tem problemas. Você pode até procurar ajuda com as pessoas. Pode até procurar ajuda com especialistas, com psicólogos. Pode tentar resolver, pode colocar sua força, seu domínio próprio, boa vontade, tentando salvar o casamento. Não vai dar certo. Sabe por quê? Porque o problema está no coração humano. 98% dos problemas estão no coração humano, dentro. E a única pessoa que pode curar o coração é o Senhor Jesus Cristo. Por isso, Davi disse: se o Senhor não edificar a casa, não adianta. Em vão trabalham os que a edificam. O que faz Jesus na tua vida? Quando você reconhece que tem problemas e vai a Deus, o que faz Ele? Paulo, em Romanos 5:1, diz: justificados, pois, para com Deus, temos paz. Paz. Oh, querido, como você vai ter paz sozinho em seu coração se não estiver em paz com Deus? E como você pode ter paz com seu cônjuge se você não está em paz consigo mesmo? O coração está cheio de mágoa, está cheio de orgulho, de soberbia. Tem coisas, tem vontade de dizer, tem vontade de jogar tudo para o alto e sair correndo, acabar com o casamento. Com esse sentimento, às vezes de rancor, às vezes de mágoa, de feridas que foram se acumulando, como você vai consertar esse casamento? Portanto, a primeira coisa que tem que fazer depois de reconhecer que tem problemas é correr a Deus, cair de joelhos, sozinho, e chorar e dizer: Senhor, eu preciso que você me cure. Eu preciso que você tire a mágoa de meu coração, que tire o rancor de meu coração. Porque te digo uma coisa: se você não estiver curado em seu interior, não adianta querer salvar esse casamento, que não vai dar certo. Em terceiro lugar, tome a iniciativa. Não espere que a outra pessoa tome a iniciativa. Veja, primeiro, você já reconhece que seu casamento tem problemas. Segundo, você vai a Deus. Espera que Ele cure você, que Ele coloque paz em seu coração. Porque a hora de conversar com o cônjuge não é quando o seu coração está cheio de mágoa, mas quando Deus tirou a mágoa, o ressentimento do coração, então agora você tome a iniciativa de conversar com o seu cônjuge. Porém, não vá em tom de súplica, não vá em tom de agressão,
Por isso é que você precisa ser primeiro curado por Deus. Mas tome a iniciativa, não espere que a outra pessoa tome a iniciativa, porque de repente a outra pessoa não vai tomar nunca a iniciativa. Tem um texto que é o conselho bíblico para o que eu estou falando. E esse texto está aqui em Efésios capítulo 4, verso 26. Diz assim: irai-vos e não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira. Se você percebe o que Paulo está dizendo aqui, é que você deixou acumular a mágoa, o ressentimento, a raiva, as coisas que você tinha que falar. Você não falou na hora. O que Paulo está dizendo assim: se aconteceu algo entre você e seu cônjuge, você precisa falar, você precisa conversar. Não na hora da raiva, mas quando as coisas se acalmarem, converse. Diga o que você não gostou, diga o que ambos precisam melhorar, conversem, troquem ideias. Mas acontece que o ser humano deixa acumular, e quando já não aguenta mais, aí explode e fala tudo de uma vez. Aí não resolve nada. Agora, vá, procure seu cônjuge, não em tom de súplica, porque o casamento não se construi de a um. Para dar certo o casamento, ambos têm que estar de acordo. Ambos têm que querer, ambos têm que tentar resolver. Agora, e que faço eu? Você vai me dizer, se meu cônjuge não quer salvar o casamento, ele falou para mim, vamos dizer assim, ou ela falou para mim, não amo mais você, eu quero um tempo para pensar, ou eu quero ficar sozinho, eu cheguei à conclusão de que não dá certo, eu já tentei. O que você faz quando você toma a iniciativa e a outra pessoa não quer? Pois aí, um casamento não se constrói de a um. Há coisas tristes, há realidades tristes. E veja, quando você ama uma pessoa e ela diz que não ama mais você, ela não quer saber mais de você, mas você insiste, você suplica, você chora, você pede perdão, você se humilha, você não está fazendo nada para salvar esse casamento. Porque um casamento não se salva de a um, se salva de a dois. Mas pastor, eu amo esse homem, ou eu amo essa mulher, eu não consigo viver sem ele. Faz o quê? Ore, ore, ore. Somente Deus pode mudar o coração dessa pessoa. Mas se essa pessoa não quiser mudar, nem Deus pode fazer nada. E que faço aqui? O quê? Simplesmente tem que aceitar uma realidade. E em lugar de pedir a Deus que ajude a salvar um casamento que já não tem salvação, pedir a Deus que te dê paz e te ajude a encarar a vida na realidade dura e cruel que a vida tem. Porque o fato de que a outra pessoa não ama mais você, não quer dizer que você não vale. Não quer dizer que você perdeu o sentido da vida. Você tem que se sobrepor. Só que essa capacidade de se sobrepor às circunstâncias adversas, essa capacidade de vencer, somente Deus pode colocar em seu coração. Vamos fazer um repasso. Primeiro, reconheça que seu casamento tem problemas. Segundo, vai a Deus pedindo que Ele coloque paz em seu coração para resolver o casamento. Terceiro, tome a iniciativa, não em tom agressivo, não em tom de súplica. Quarto passo, converse. O profeta Amós, em Amós 3:3 diz: andarão dois se não estiverem de acordo? Lógico que não. O casamento, volto a repetir, não se constrói de a um, se constrói de a dois. E finalmente, o último passo, lembre-se, o que foi em você que conquistou ele? O que foi em você que conquistou ela? Por que em algum momento determinado o seu cônjuge disse que amava você? E que aconteceu hoje que esse amor se evaporou, se desvaneceu, acabou? E o conselho bíblico que eu poderia ler para você
está aqui no primeiro livro, na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, no capítulo 13, a partir do versículo 4. Diz assim: o amor é sofredor, é benigno. O amor não é invejoso. O amor não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal, não folga com a injustiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Meu querido, minha querida, em algum momento da vida você amou com esse tipo de amor. Ninguém é louco para ser atraído a uma pessoa porque a pessoa é horrível em sua maneira de ser, em sua personalidade, nas suas características. Alguma coisa bonita há dentro de você que atraiu a outra pessoa. E com o correr do tempo, essas coisas bonitas que você tinha foram desaparecendo. Você foi se descuidando no aspecto físico, no aspecto de personalidade, na maneira de ser, na maneira de tratar, nas atitudes, você foi se descuidando. Resultado, aquela coisa maravilhosa chamada amor foi se desgastando, se desgastando, se desgastando. Portanto, se você quer conquistar de novo a pessoa, tem que lembrar-se o que você tinha, o que você era, como você se comportava de tal maneira que um dia atraiu a essa pessoa. E então, peça a Deus que lhe ajude a ser aquela pessoa que deixou de ser. Outro dia uma senhora dizia: pastor, mas eu estou tão magoada que eu não consigo mais ser a menina de 20 anos que eu era. Por isso, todos os meus conselhos como pastor acabam em Deus. Oh, querido, somente Deus pode curar o interior da pessoa. Agora, uma pessoa que se sente rejeitada, que se sente desprezada, que se sente desvalorizada, uma pessoa que está magoada, machucada na vida, quer salvar seu casamento, como vai salvar esse casamento? Agora te digo uma coisa finalmente: Deus é Deus de impossíveis. Não há nada, nada, nada que Deus não possa fazer. Um coração de pedra pode ser destruído com o Evangelho, com a dinamite do Evangelho. Deus ama você. Nem tudo está perdido. Siga os conselhos bíblicos. Reconheça que você tem problemas em seu casamento. Procure a Deus. Tome a iniciativa. Converse com seu cônjuge. Lembre como você era para conquistar ele. Coloque tudo isso em prática e deixe o resto nas mãos de Deus. Que Deus te abençoe ricamente. Come quando faceva freddo, come quando restavamo chiusi dentro, come quando ti venivo a prendere e tua madre mi diceva: portala prima delle 7, portala prima delle 7. Tu i capelli legati, io le mani fredde. Con te è sempre tutto il contrario, rido se piango, piango se rido. In un pomeriggio di luglio, sotto una quercia, nel tuo letto d'inverno, senza vergogna. Come quando faceva caldo, tu il sudore sul naso, mi parlavi del tuo posto segreto e a San Luca nessuno può sapere tutto. Tu
il quaderno, il jeans stretto. Con te è sempre tutto il contrario, rido se piango, piango se rido. In un pomeriggio di luglio, sotto una quercia, nel tuo letto d'inverno, senza vergogna,